una oración. Ahí donde estamos, vamos a orar. Padre amado, te agradezco porque nos diste la oportunidad de poder asistir un día más, Señor, es un sábado más. Gracias, Padre, porque cada día y cada semana es una semana de aprendizaje, donde nuestra relación contigo tiene que crecer, Señor, debería crecer, pero si es que por algún motivo pasó algo y nuestra fe tal vez está disminuyendo, ayúdanos, Señor, a que con tu palabra podamos reaccionar, podamos ser fortalecidos. Yo sé que tal vez aquí están algunos cansados a lo largo de la semana, del trabajo, de muchas actividades y ahora sí que es el día de descanso. Ayúdalos, Señor, a estar despiertos. Yo sé que están cansados, pero ayúdalos a estar despiertos para que puedan oír tu palabra y así descansen más, Señor, para que ellos puedan sentirse bien, renovar sus fuerzas, no solo físicas, sino espirituales. Señor, te invitamos a que puedas hablarnos a nuestros corazones, vamos a abrir nuestros corazones para que usted, Señor, pueda darnos su palabra y aprender, Padre. En el nombre de Jesús se lo pedimos. Amén. Muy bien, hermanos, yo quiero contarles una pequeña historia para poder iniciar. Había un niño que estaba yendo en el auto con su padre. De repente, en el auto, el niño, el padre se detuvo en la carretera porque había un árbol que estaba tirado. Se había caído un árbol y el árbol estaba en medio de la pista. Era tarde, cerca de las 3, 4 de la tarde. Y el sol ya no se veía mucho porque había nubes que tapaban. Pues imagínense un escenario un poquito gris, así como que parece que va a llover. Entonces, el papá se dio cuenta que atrás de él había otros carros y se habían detenido también porque el árbol estaba allí. Y de repente, ¿no? Ya pasó unos 10, 15 minutos y nadie hacía nada. Estaban esperando, estaban tocando la bocina, pero ¿qué podían hacer, no? Entonces el niño, ¿no?, se bajó y empezó a empujar solito el árbol, ¿no? Empezó a empujar solito el árbol, y no, aparentemente no podía moverlo, ¿no? Pero de ahí se bajó otra persona y otra persona y todos juntos pudieron empujar ese árbol, ¿no? Y el niño le dijo, al principio no pude, ¿no? Pero cuando vinieron a ayudarme, recién pudimos mover el árbol, ¿no? Y a veces en la vida cristiana nosotros también intentamos hacer una cosa, pero a veces no nos sale bien o no sale como nosotros queremos. Y necesitamos siempre de la ayuda divina para poder hacer o lograr aquello que tenemos por objetivo, ¿sí? Vamos a abrir la Biblia en el libro de Juan, capítulo 2. Abrimos la Biblia en el libro de Juan, capítulo 12. Juan 12. Aquí nos habla una historia muy bonita. Me gusta bastante esta historia. Desde que la leí y empecé a revisar un poquito más la profundidad de esta historia, me di cuenta que tiene varios significados, nos da varias lecciones, pero en esta mañana vamos a estudiar solamente una de las lecciones que nos da esta historia. ¿Cómo subtitula el tema? ¿Cómo subtitula? Jesús es ungido en Betania. Muy bien. Antes de esta historia ocurrió el suceso de la resurrección de Lázaro, el complot para arrestar o para matar a Jesús. Después de eso nada más pasa el hecho de que Jesús es ungido en Betania. Muy bien. Vamos a ir al versículo número 1, ¿sí? Aquí donde estamos, vamos a ir al versículo número 1. Vamos a leerlo. Dice: 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y quien había resucitado de los muertos. Hermanos, ¿quién estaba allí en Betania? ¿Y quién era Lázaro? ¿Quién? Muy bien, el que fue resucitado por Jesús. ¿Cuántos se conocen esta historia de la resurrección de Lázaro? Mejor que levanten la mano aquellos que tal vez están visitando recién. No saben cuál es la historia de Lázaro. ¿Alguien no sabe? Ya, uno, dos por allí que no. Vamos a repasar un poquito la historia de Lázaro. Recordamos que Lázaro era una persona muy cercana a Jesús.
Y juntamente con Lázaro había otros. Ahí estaba Marta, estaba María también. Y también menciona que ahí estaba un tal Simón, el leproso, que había sido sanado también. Estos personajes eran muy cercanos a Jesús. Jesús constantemente iba a visitar a Betania, y cuando iba a visitar después de su larga jornada de predicar, ustedes saben que caminar a uno cansa, ¿verdad? Algún día vayan a una caminata, los que fueron a una caminata saben cuánto cansa caminar en el sol, con las piedras, ni siquiera con zapatillas allí que son para caminar y para correr, sandalias a veces en esos tiempos usaban, era incómodo, el polvo, a veces la falta de agua, era muy difícil caminar. Pero Jesús, el ministerio de Jesús tenía que usar mucho los pies, tenía que caminar bastante para poder llegar a muchas zonas. Allá no había carro, no había moto, ¿no? Tenía que ir caminando. Entonces Jesús, en uno de los viajes tan cansados que tenía, solía ir a descansar en la casa de Simón el leproso, donde también vivía Lázaro, Marta y María. Entonces, uno de esos viajes que fue, me imagino que fue el último, es este de aquí, cuando es ungido, ¿no? Ahora, Lázaro, que era cercano a Jesús, había muerto de alguna enfermedad. Y Marta y María, como eran muy cercanos a Jesús, habían enviado un mensaje a Jesús diciéndole que Jesús vaya a Betania para que Lázaro no muriera. Porque habían escuchado que Jesús hacía milagros. ¿Y cuántos creen aquí que Jesús hace milagros? ¿Amén? ¿Amén? Bueno, Jesús no fue a Betania, ¿no? Y Lázaro murió. Luego de 4 días a Lázaro no lo habían enterrado, lo habían puesto en una tumba que era como una cueva, se tapaba con una piedra inmensa. Entonces lo pusieron allí, pasó 4 días, Jesús llegó después de esos 4 días, dijeron que sacaran la piedra y Jesús mostró allí uno de los mayores milagros, que era resucitar al muerto, resucitar a Lázaro. Y Lázaro sale de allí. El papel que juega María y Marta allí también es importante, porque cuando Jesús llega a Betania, Marta y María se acercan y dicen: no, Señor, ¿por qué no lo dijiste antes? Mi hermano ha muerto. Y hasta Jesús, el texto dice que Jesús incluso lloró también, pero después vemos la resurrección que Jesús hizo, ¿no? Jesús resucitando a Lázaro. Y aquí, hermanos, pasamos a la siguiente escena, que es cuando Jesús se va nuevamente. La Biblia no menciona a qué lugar se va, pero se va nuevamente después de que resucita a Lázaro, va tal vez a predicar a otras ciudades, no lo sé, ¿no? Pero de ahí regresa nuevamente a Betania, y como era de costumbre, entró a descansar a la casa de Simón el leproso. Y ahí es donde se encuentra. Dice que era 6 días antes de la Pascua. Dice: vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y quien había resucitado de entre los muertos. La palabra de Dios menciona, ¿no?, que después de eso él llega allí y hace énfasis especial cuando habla acerca de Lázaro. Dice: donde estaba Lázaro, el que había estado muerto. ¿Por qué menciona este milagro nuevamente? Porque era un milagro especial, era un suceso que había ocurrido definitivamente. No era un suceso como que algunos fariseos decían: no, Lázaro no ha resucitado, Lázaro sigue ahí. Pero muchas personas ya habían visto a Lázaro. Incluso cuando Jesús se encontró en Betania, muchas personas que lo seguían a Jesús vinieron también para ver si realmente Lázaro estaba vivo o si lo que contaban era simplemente una historia. Pero cuando allí las palabras que dicen el que había estado muerto y que le había resucitado, esa palabra había resucitado se refiere a que está afirmando que Jesús realmente había resucitado a Lázaro. No es algo que está simplemente allí, no simplemente que llegó a la casa, no, sino que llegó a la casa del que había resucitado. Entonces, el versículo número 2 dice, vamos a leerlo todos, ¿sí? Versículo número 2: y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro
era uno de los que estaban sentados en la mesa. ¿Qué dice? En la mesa con él. En otras traducciones de la Biblia menciona, por lo tanto, hicieron allí una cena. Esa palabrita que dice y hicieron puede traducirse también como por lo tanto hicieron una cena. En el texto original se encuentra así. ¿Qué quiere decir esta palabrita por lo tanto? Quiere decir que a causa de qué habían hecho la cena? A causa de la resurrección. ¿No te has encontrado tú? ¿No te has encontrado tú tal vez con alguna persona que te ayudó? Te ayudó a hacer un trabajo, una tarea tal vez, te ayudó prestándote dinero en el momento más necesitado que tienes, te ayudó en algo, no sé, te invitó comida cuando tú ya no tenías, no sé, te ayudó en algo que era muy especial para ti. Y tú tienes ese corazón de agradecimiento, ¿verdad? Y siempre tú buscas la manera de poder devolverse. ¿No es así? Entonces, en este caso que estamos leyendo, del caso de Jesús con Diego de Betania, dice que hicieron esta cena. ¿Por qué? Porque Jesús había resucitado a Lázaro. O sea, tenía un corazón de agradecimiento. Por lo tanto, hicieron la cena para Jesús. Fue una cena especial porque aquí, yo me imagino, ¿no? Todos cenando, dice que Lázaro también estaba allí en la mesa. En la mesa también estaba Simón el leproso. No menciono, hay otros evangelios que nos hablan también de la misma historia. En los 4 evangelios encontramos la historia. Lo encontramos en Mateo, en Marcos, en Lucas, y cada uno de estos nos trae una manera especial de contarlo. Y también lo cuenta aquí en Juan. Pero el más completo de todos que encontramos es aquí en Juan. Entonces ahí está en la mesa. Imagínate, tú eres uno de los discípulos. Está en la mesa, allí está Jesús. Allí estaba también Lázaro, el que había resucitado, y estaba Simón el leproso. Marta, recordamos en los evangelios, nos cuenta que Marta estaba ocupada, estaba tratando, yendo de aquí para allá, ¿no? Alistando la comida, siempre muy atenta Marta. Y dice que María, siempre al escuchar a Jesús, ¿qué hacía? Se postraba en sus pies. Qué lindo, ¿no? Qué lindo. Un discípulo, por ejemplo, el discípulo amado dice que se inclinaba a su pecho, ¿no? Y escuchaba el latido del corazón de Jesús mientras escuchaba. ¿Tú qué harías, no? ¿Cuál de todos harías tú? Yo sería el que me inclinaría, ¿no? Al pecho de Jesús y escuchara el latido de su corazón. Pues María amaba tanto a Jesús que ella, siempre que venía Jesús a hablar, ella se inclinaba y se sentaba a sus pies para poder escuchar las palabras de Jesús. Incluso en una de las oportunidades, Marta estaba apurada, preparando las cosas, ¿no? Y María, sentada, ¿no? ¿Y qué dice Marta? Marta le dijo, no, es que yo estoy aquí apurada, haciendo las cosas. Y María está ahí sentada. ¿Te ha pasado en algún momento? Has tenido invitados, visitas, y el esposo se sienta en la sala y te deja a ti solita, o a ti solito, ¿no? Tú preparas todo, estás aquí, que allá, que se te quema. Y la otra persona que debería ayudar, o cuando estás haciendo un trabajo, te delega para hacer un trabajo en equipo, supuestamente, ¿no? De 4, pero hay muchas veces solo trabaja 1 o 2, el resto son los que se colan allí, ¿no? Bueno, también así. Pero en este caso, Jesús le había respondido a Marta, le había dicho, María escogió lo mejor. ¿Por qué te afanas tanto, no? María ha escogido lo mejor, que es escuchar las palabras de Jesús. Vamos a continuar leyendo esto. Un pequeño resumen de lo que hemos visto en los anteriores evangelios, en lo que se ve en los anteriores evangelios. Entonces vemos que cuando dice a causa de que resucitó a Lázaro, hicieron la cena. Fue la razón, fue el motivo por el cual Jesús estaba allí, por lo que habían invitado a Jesús a la cena. ¿Por qué? Porque había hecho ese milagro de resucitar a Lázaro. Vamos a ver el siguiente versículo, el versículo número 3 dice: entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó de olor de perfume. En el texto original, la palabra de Dios repite 2 veces que ungió sus pies.
Les voy a leer más o menos cómo dice el texto original. Dice, vamos a leer. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y dice, y untó en sus pies de Jesús, y secó con sus cabellos los pies de él. Repite 2 veces que Jesús, digo, que María seca los pies de Jesús. 2 veces, repite. ¿Por qué repite 2 veces? Porque ahí el texto está haciendo énfasis en que realmente, ¿no? María hizo eso en los pies de Jesús. O sea, fue un acto especial, no fue un acto que simplemente a vista de los discípulos fue algo ordinario. Ahora vamos a ir otra vez. Imagínate nuevamente que tú estás allí, discípulo, ¿sí? Eres un discípulo y tranquilo, están escuchando las palabras de Jesús. Jesús está hablando sobre algún tema. Y de allí, María, ¿no? Viene con ¿qué? Con un perfume. Era un frasco, un vaso de alabastro. Y dice, el Espíritu me decía en Ellen G. White en el libro de Desear por todas las gentes, dice que ella no fue, trató de hacer lo más discreto posible. Que no se diera mucho, que no se diera vuelta. Mientras yo me quedo también los discípulos conversando entre ellos, Jesús allí, se acerca a María, y María abre ese corazón. Vamos a ver ahora, antes de pasar la escena donde le echa el perfume en los pies de Jesús, ¿cómo ha conseguido María ese frasco? ¿Cómo consiguió? ¿Cómo? Tenía guardado, lo compró, le regalaron, se encontró por allí. Mira, en uno de los evangelios, bueno, más adelante vamos a ver cómo es el precio, cuál es el precio de este frasco. El Judas dice que ese frasco se podría haber vendido en unos 300 denarios. Allí 300 denarios era muchísimo dinero. Dice que un denario normalmente a veces era el sueldo de un trabajador, hasta de un mes, ¿no? Dependiendo del trabajo que hacía. Ahora, 300 denarios es como el sueldo de un trabajador romano, más o menos. Era bastante dinero. ¿Cuál es el perfume más caro que tú te has comprado? ¿Cuánto te costó? ¿Cuánto? 200, 300. ¿Alguien se compró un perfume de 1000 soles aquí? ¿Alguien? ¿No? Bueno, esta mujer, María, había juntado todos los ahorros que tenía y había ido, yo imagino la escena, ¿no? María buscando el perfume. Va una vendedora, les pregunta, ¿no? Va otra vendedora y busca el mejor perfume. El perfume en esos tiempos simbolizaba o se utilizaba para poder ungir a un rey. Los perfumes más valiosos, como este, que es de nardo puro, que María compró, se utilizaba para ungir a los reyes. Y ungir a un rey no es un evento así, que es de un momento, ¿no? Eso se avisaba, todo el pueblo se reunía y lo ungía. Entonces María también quería ungir al Señor. Cuando María y los discípulos estaban sentados en la mesa y Jesús hablaba en algunos casos de su muerte, todos los discípulos no entendían su muerte, su sacrificio. Una de las personas que entendía era María. La historia de María, si analizamos en toda la Biblia, es una historia con muchas lecciones. Era una persona que amaba mucho a Jesús. Una fe que hasta los discípulos no habían logrado tener. Ahora, María dio todo lo que tenía para poder comprar ese perfume de nardo puro. A ella no le importó el precio. No dijo, a ver, ¿cuánto están estos? Ay, no, muy caro, ¿no? O mejor algo más barato, nada. No, María había comprado algo especial para ungir al Rey de Reyes. No era un rey cualquiera, no era un gobernante cualquiera, era el Rey de Reyes. ¿Saben en qué otro momento también solían perfumar a una persona o echarle perfume a una persona? Cuando lo sepultaban.
Y María también había escuchado que Jesús iba a morir y iba a ser sepultado. Es por eso que todo eso incentivó a María a poder comprar ese perfume de nardo puro para poder ungir al Señor Jesús. Y cuando la palabra de Dios menciona que fue en los pies, realmente no hace un énfasis en que fue un acto especial. En otros evangelios vamos a encontrar que, por ejemplo, en los dos primeros, que es Mateo y Marcos, si no me equivoco, menciona que María le ungió la cabeza. Pero en Lucas y Juan encontramos que María le ungió los pies. Y ahí algunos pueden creer, toda la Biblia está mintiendo. No. ¿Saben? El espíritu de profecía es algo tan lindo que nosotros tenemos que nos ayuda a explicar algunas cosas que tal vez son difíciles de entender también. Allí nos explica Elena G. de White que María le ungió tanto la cabeza como también los pies. Solo que cada uno de los evangelios, de los autores de los evangelios, tiene su manera especial de poder expresar las cosas. Lo importante es el mensaje. ¿Cuál es el mensaje de esto? Que María amaba tanto a Dios que entregó lo más precioso que tenía para Él. Cuando le habían invitado a Jesús a comer allí, aparentemente un corazón de agradecimiento, claro que sí. Simón, el que le había hecho la invitación a Jesús, juntamente con Lázaro y todos los demás, todos ellos no tenían un corazón convertido. A pesar de que Simón el leproso había sido sanado, a pesar de que había recibido un milagro de Jesús, él creía en Jesús, pero todavía no lo había aceptado como su Salvador. Yo encuentro aquí una comparación muy interesante, que ahorita lo vamos a ver. Hasta ahorita nos quedamos con esto. El acto de María fue un acto de haber reconocido a Dios como su Salvador. Y había comprendido que el Señor era Rey de Reyes, por eso lo ungió. Pero también había conocido que el Señor iba a ser sepultado. Por eso también le echó ese perfume en los pies. Vamos a seguir leyendo que continúa la historia, ¿sí? Vamos a leer. El siguiente texto es el texto, me quedé en el 4, ¿verdad? Y dijo uno de sus discípulos. ¿Quién dijo? Judas Iscariote, hijo de Simón. No era Simón el leproso, otro Simón, el que le había de entregar. Dice, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Ahí están. ¿Cuántas personas hoy en día son como Judas? ¿No? María, haciendo ese acto simbólico, ese acto especial, había reconocido a Dios como su Salvador y Señor. Pero ahí estaban los discípulos, ¿no? Los discípulos que critican. ¿Por qué hace eso, no? Ese perfume se hubiera podido vender en 300 denarios y eso hubiésemos dado a los pobres. Sin embargo, el fin de las cosas no era ese. El fin de las cosas era algo mucho más especial que tenía que ver con el reconocimiento de que Jesús es Dios y Señor. Reconocerlo y aceptarlo como el Salvador. Como les dije, María había aceptado al Señor como Dios. Los discípulos que estaban allí lo habían aceptado como el Mesías, lo habían aceptado como aquel que iba a venir a libertad, pero no habían aceptado al Salvador, su salvación, no lo habían aceptado de corazón. Y así pasó Jesús durante todo el ministerio. Muchos lo seguían por sus milagros, incluso algunos habían sido sanados, como Simón el leproso, pero no lo habían aceptado como el Salvador. Sin embargo, María hace la diferencia aquí, que sí lo había aceptado. María le unge al Señor y ahí empiezan las murmuraciones. En primer lugar, ellos creían que María era una mujer pecadora. Y entre ellos estaban discutiendo y diciendo, ¿cómo se va a dejar tocar por una mujer que es pecadora? ¿Acaso no sabe quién es esa mujer? Y otro murmullo por allí. ¿Cómo no hemos vendido ese perfume de nardo puro a 300 denarios y lo hubiéramos dado a los pobres? Yo imagino varios murmullos por allí.
Y Judas era uno de los que dijo eso también. Pero las intenciones de Judas no eran nada de lo que tenía que ver con los pobres. Vamos a ver ahora cuál era la intención de Judas. Versículo número 6 dice: pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. ¿Qué era Judas? Un ladrón. En Marcos 26, Mateo 26, Marcos 14, Lucas 7, si no me equivoco, encontramos la misma historia. Puedes comparar también allí que Jesús vio que Judas era ladrón. ¿No? Las palabras que dijo Judas: ¿por qué desperdician ese perfume así? ¿Cuántos hoy en día en algún momento te han dicho: ¿por qué vas los sábados a la iglesia si puedes trabajar? Algunas personas te dicen: no, ¿por qué tú diezmas? ¿Por qué das tu ofrenda? Dalo a los pobres. No, ¿por qué tú haces esto? ¿No? ¿Por qué tú cuidas tu salud? No, hombre, tranquilamente, la vida es una, te dicen. ¿Cómo que no tomas? Un vasito nada más. ¿No? ¿Por qué te van a prohibir tomar? La cerveza tiene beneficio, te van a decir. Pero ¿cuántos Judas en el mundo hoy en día encontramos? Muchos Judas. Pero en esta escena también yo resalto a otro personaje, que es Simón el leproso. ¿Saben? Uno de los que estaban murmurando con lo que estaba haciendo María era Simón también el leproso. Elena te lo cuenta, y en otros evangelios ustedes lo pueden revisar si desean, anoten, ¿no? Mateo 26, Marcos 14 nos habla de Simón el leproso. Ahorita no lo vamos a leer por el tiempo, pero ahí nos habla de que uno de los que estaban hablando también así era Simón el leproso, a pesar de que había sido sanado por Jesús. ¿Y quiénes son hoy en día los Simones? Los Simones. ¿Quiénes son hoy en día los Simones? Ya hemos visto quiénes son los Judas. Los Judas son aquellos que critican, son aquellos que no conocen del Evangelio, no conocen de Dios, no conocen de la iglesia y te critican. ¿Por qué haces esto? ¿No? ¿Por qué lo das esto para tu pastor? Te dicen, ¿por qué? Mejor lo haces otra cosa, te dan ideas y algunos pueden caer incluso. Esos son los Judas. Ahora, los Simones, ¿quiénes son? Los Simones son aquellos que conocen a Dios, conocen a Jesús, conocen la iglesia, conocen lo que deben hacer y lo hacen, pero no lo hacen de corazón. Simón el leproso, Lázaro, Marta y María habían invitado a Jesús con agradecimiento en su corazón. Sin embargo, la única que había estado de allí convertida de corazón realmente era María y Lázaro, claro. Marta y Simón el leproso no asegura el Evangelio, pero Elena se dio cuenta que Simón el leproso era uno de los que murmuraban, porque había reconocido al Señor como el Mesías, pero no lo había aceptado como el Salvador. ¿Cuántos de aquí reconocen que Dios es Rey? Todos, ¿verdad? ¿Cuántos de aquí reconocen que el Señor merece todo? Todos, pero ¿cuántos de acá le habrán aceptado? De todo este número, ¿cuántos de acá habrán aceptado al Señor como su Señor y Salvador? Tal vez solo algunos. Aquí tal vez hay algunos Simones que hacen todo, que cumplen todo, pero no lo hacen de corazón. Y eso no lo estoy diciendo para criticar, es algo hasta un poco triste para algunos. ¿Por qué? Porque yo sé que muchos aquí intentan hacer las cosas bien. Señor, yo quiero serte fiel en mis diezmos y ofrendas. Lo intento una vez, 2 veces y a la tercera no puedo. Me tranco, no puedo seguir. En algo tengo que fallar. Señor, yo quiero cuidar mi salud. Pero estoy 1 día, 2 días, 3 días con la dieta, hasta una semana, duro y de ahí caigo otra vez. Señor, yo ya no quiero hacer ese pecado. Ya no quiero pecar en eso. Pero yo intento y al final no puedo. Caigo nuevamente en el pecado. ¿Por qué? Porque intentas hacerlo con tus propias fuerzas. Y sabes, para vencer al pecado, tus fuerzas no van a ser suficientes.
como este niño de la historia de inicio intentó mover ese árbol solo, pero no pudo, necesitaba que la gente venga a ayudarle. De igual manera, una persona para que pueda cambiar y ser transformada realmente necesita a Dios o aceptar a Dios como su Salvador en su corazón. Yo me he encontrado con personas que dicen que en su mente están los 10 mandamientos. O sea, no debo pecar, no debo robar, no debo hacer esto, no debo. Su mente está lleno de no debo. Todo es no debo para ellos. No debo hacer esto, no debo orar así, no debo predicar así, no debo salir así, no debo, y en su mente está el no debo. Y se esfuerzan. Eso es lo que yo admiro, que se esfuerzan en hacerlo. Pero nunca van a poder ser transformados tal vez realmente. Porque se esfuerzan a hacer eso sin la ayuda de Dios. En cambio, si tú vas a Dios, en primer lugar, y lo aceptas de verdad en tu corazón, el cumplimiento de todo lo que tienes que hacer como un buen cristiano, de tus diezmos, tus ofrendas, tu vida, tu salud, tu mente, tus talentos, todos va a ser una consecuencia de tu relación con Dios. No es que yo cambio para ser aceptado por Dios, sino yo acepto a Dios recién para poder cambiar. Y ese es el problema de muchos cristianos hoy en día, muchos Simones. Conocen a Dios, conocen la iglesia, conocen muchas cosas, pero no han aceptado a Dios. Por eso que llevan años en la iglesia, años siguiendo a Jesús, pero todavía no han cambiado su forma de vivir. Yo les cuento lo que pasa allá en la zona de Juliaca. Juliaca es uno de los lugares donde el adventismo ha crecido mucho. A cada barrio tiene varias iglesias. Y a mí me sorprende. Y las iglesias son grandes, ¿no? Aquí esto todavía es pequeño para las iglesias de allá de Juliaca. Claro que algunas no han visto grandes iglesias, tienen su coro, muy bonito. Si tienen la oportunidad de ir a Juliaca, visiten una iglesia que han empezado y van a ver hermoso es el lugar. Gente se llena, ¿no? En las campañas evangelísticas, primer puesto en bautizar. Pero hay un problema que yo he visto. Muchos se han alejado de la iglesia, ya no son evangelistas. Yo cada día que colportaba allá, me encontraba al menos, así sin mentirles, al menos con 2 o 3 personas que eran ex-adventistas y se habían alejado. Duraron unas semanas o algunos estuvieron durante varios años, pero al no tener una comunión íntima con el Señor se alejaron. Ellos también son los Simones. Pero también yo encuentro en esta historia a las Marías. ¿Quiénes son las Marías? Las Marías son aquellas que cada mañana se sientan a los pies del Señor para oír su palabra, para poder obedecer a sus mandamientos. Pero en primer lugar, amándolos, aceptándolo de corazón. María había comprendido eso. Es por eso que para ella no era un peso, claro, despojarse de lo que tenía para poder hacer un acto sublime del Señor. Cuenta aquí en la Biblia y el Espíritu de Profecía que ese acto de María para todas las personas era un acto repugnante, era un acto vergonzoso para Jesús. Pero Jesús lo consideraba como algo precioso, algo tan precioso que incluso cuando resucitó y se fue al cielo, Elena G. de White cuenta que se llevó con él un especial recuerdo del ungimiento de María Jesús. Pero muchos lo criticaban. Ahora, ¿tú cuál eres? Tú eres María, que aceptó ya a Jesús en el corazón, que vive los preceptos de Dios sin necesidad de tal vez estar diciendo no debo, si no aceptas a Jesús. Al aceptar a Jesús tú vas a hacer todo el resto. O eres los Simones, que ya vas muchos años en la iglesia, has aceptado a Jesús hace muchos años, pero tal vez tú continúas viviendo la vida que así como antes vivías, los sábados nada más asistir. O tal vez estoy hablando aquí para los Judas. ¿Para quién me estaré hablando aquí? Yo te quiero invitar aquí como María. En primer lugar, ames a Dios de todo corazón, lo sigas, siéntate a sus pies cada día, escucha sus palabras,
para que tu corazón pueda ser transformado. Si tu corazón va a ser transformado, vas a vivir una vida cristiana como debe de ser. Dice cristiana porque siguen a Cristo. Ahora, ¿quién está siguiendo en este mundo? Vamos a ver ahora la última parte para terminar de los versículos que hemos estado leyendo. Cuando la palabra de Dios dice en el versículo 6, pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y tenía la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. En el idioma griego también, en el que fue escrito esto, menciona que Judas era un ladrón, y todavía dice una palabra especial: estaba siendo un ladrón. Y esa palabrita "estaba siendo" significa que Judas no era solo la única vez que era ladrón, sino que ya iba mucho tiempo siendo ladrón. Más adelante también en el primer versículo dice: sustraía de lo que le echaba la ley. No quiere decir que sustrajo una vez, sustraía, dice. ¿Por qué? Porque lo había hecho varias veces. Tengamos cuidado, ¿no? ¿En qué tipo de personas nosotros estamos siendo? Vamos a ver la respuesta de Jesús en el versículo 7. Dice: entonces Jesús dijo: dejadla, para el día de mi sepultura ha guardado eso. Dejadla. Esa palabrita, dejadla, no fue algo simple como cuando Jesús dice, no, déjenlo, sino fue dejadla. Porque en medio de todas las murmuraciones, María se estaba sintiendo ya un poco incómoda, como que quería escapar de allí. Pero Jesús dijo: déjenla, con una orden directa de Jesús: déjenla, ya no hable más de ella. ¿Por qué? Dice: para el día de mi sepultura ha guardado eso, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Hermanos queridos, el acto de María fue, como dije, un acto especial. No brotó de tal vez algún tipo de conveniencia que quería tener María. Brotó desde el corazón. Los actos que tú haces, cuando tú traes los diezmos y los ofrendas a Dios, cuando tú tratas de cuidar tu salud, cuando tú compras algo para la iglesia, cuando tú haces tus donativos, cuando tú educas a tus hijos, cuando tú dedicas tu tiempo a hacer algo, ¿lo estás haciendo de corazón para Dios? En cada cosa que hagas, pregúntate: ¿esto que hago está siendo de corazón para Dios? Si no es así, el Señor no quiere que la vida de un cristiano sea de obligaciones, de que debo hacer esto, debo sacarme, todo lo que tengo. No. La vida cristiana es un resultado de tu relación con Dios. Por eso dice la palabra de Dios que pongamos a Jesús en primer lugar antes que todas las cosas, y el resto va a ser añadido. También Jesús dice que si nosotros no fuéramos como un niño, no entraríamos al reino de los cielos. Y cuando se expresa a un niño, no quiere decir solamente a un niño en el caso de la humildad, sino un niño que ha aprendido a depender de su padre para todo. Muchos de los que fueron aquí niños, yo no me preocupaba dónde iba a comer, dónde iba a dormir. Yo solamente esperaba que papá o mamá hicieran eso. Espera a papá. Él te va a ayudar. Confía en él. Y vas a vivir una vida de agradecimiento. Y una vida de agradecimiento se da los resultados de los actos que tú tienes como una persona cristiana. ¿Cómo te conocen las personas en tu barrio? ¿Te conocen como un hijo de Dios? Me da pena a veces cuando yo voy a conversar con personas, realizando actividad misionera, y me dicen: no, los cristianos son peores que nosotros. ¿Cuántos han escuchado aquí que les han hablado así de algunos cristianos? Me gustaría que aquí no haya ningún Judas, ni ningún Simón.
Me gustaría que tengan puras Marías, que sean agradecidas de corazón. Sé un ejemplo donde vives, sé un ejemplo con tus actos, sé un ejemplo con las cosas que haces. Tú quieres realmente aceptar a Jesús en tu corazón para empezar a vivir realmente una vida cristiana como debería ser. Ponte de pie para orar. Vamos a orar. Señor mi Dios, gracias porque nos mostraste en tu palabra que aquel acto que hizo María fue un acto de haberte aceptado en el corazón. Señor, muchos de aquí tratamos de llevar una vida conforme a lo que tú mandas. Y muchas veces, Señor, nos obligamos a nosotros mismos, pero nuestra raíz del corazón no ha cambiado todavía. Señor, ahora que hemos comprendido que para poder iniciar una vida distinta, necesitamos que la raíz de nuestros corazones cambie. Tal vez aquí haya muchas personas que te conocen la iglesia, conocen las doctrinas, las creencias, pero todavía, Señor, no te conocen a ti realmente de corazón. Señor, cambia desde el interior de nosotros. Ayuda, Señor, a que nuestro corazón pueda aceptarte. Hoy, Señor, te queremos abrir las puertas para que puedas iniciar, Señor, ese cambio real que debería haber en nuestra vida. Guíanos a cada uno de nosotros a seguir ese ejemplo que nos dio María, que, Señor, en sus peores momentos usted estuvo con ella. Gracias, Padre. Enséñanos, Señor, a ser buenos cristianos conforme a tu voluntad, a ser un ejemplo en el lugar donde estamos, a que las personas que nos vean puedan ser predicadas también con nuestro testimonio. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, agradecemos a nuestro misionero también, sí, por esta poderosa